Imaginemos por un segundo un planeta entero, o sea, un mundo con una superficie que supera por mucho a la de la Tierra misma, Ajá. pero que, literal, no existía hace 5 segundos. No hay un artista en un estudio dibujando cada montaña. Ni un diseñador colocando cada arbolito a mano, claro. Exacto. Todo ese mundo, con sus océanos inmensos, las cavernas y los picos nevados, es calculado por una fórmula matemática en el instante exacto en que alguien presiona el botón de jugar. Es un lienzo en blanco de una escala casi incomprensible. Y fíjate que lo que resulta verdaderamente revelador es que ese lienzo vacío es, hoy en día, el entorno digital más habitado de la historia humana. Es una locura. Sí, totalmente. Cuando analizamos los datos, no estamos hablando simplemente de un videojuego. Estamos frente a un fenómeno que ha vendido más de 238 millones de copias. ¡Wow! Y mantiene a más de 140 millones de usuarios activos cada mes. Dijo, es una población virtual que supera la mayoría de los países del mundo. Pues, para arrancar con la inmersión de hoy, creo que nuestra misión es entender el porqué. Porque, a simple vista, es un mundo de bloques pixelados que salió por allá del 2011. Sí, visualmente parece súper simple. Pero si nos clavamos en las fuentes que tenemos hoy, que van desde investigaciones académicas sobre desarrollo cognitivo hasta estudios de inteligencia artificial y manuales de arquitectura de software, te das cuenta de que este entorno es en realidad un triunfo absoluto del diseño. Totalmente de acuerdo. Y la clave para entender esta libertad infinita está en la forma misma en que se genera ese mundo. Ok, vamos a desempacar esto, porque el término técnico que usan los desarrolladores es generación procedimental, ¿no? Así es, pero para no quedarnos solo en el concepto abstracto, hay que entender cómo funciona el motor matemático que le da vida. Y todo empieza con algo llamado ruido Perlin. A mí me voló la cabeza descubrir esto del ruido Perlin, porque, claro, si uno piensa en crear un terreno al azar, pues la lógica dicta usar números aleatorios puros. Claro, lo más intuitivo. Pero si usas aleatoriedad pura, como el ruido blanco de la pantalla de una tele vieja, el resultado es un caos total. Injugable, sí. Tendrías un bloque de pasto y al lado un abismo de 100 metros. Ajá, y luego un pico de hielo. El ruido Perlin hace algo fascinante. Toma esos valores aleatorios y los suaviza. O sea, crea gradientes, transiciones naturales. Y es súper interesante porque esa misma matemática base es la que usan los estudios de animación para generar nubes realistas o, no sé, la textura del agua en las películas. Es cañón, pero la maravilla técnica no se detiene ahí, porque un solo mapa de ruido Perlin te daría colinas muy suaves. Demasiado perfectas, casi artificiales. Exacto. Entonces, para que el mundo se sienta orgánico, el algoritmo utiliza otra cosa que se llama ruido fractal. Que básicamente es tomar ese primer mapa de montañas suaves y le va superponiendo capas adicionales de ruido, cada vez más finas, más pequeñas. Es como esculpir, ¿no? Literal. Primero haces la forma general de la montaña, y con el ruido fractal le añades los peñascos, la irregularidad de la piedra. Esas pequeñas imperfecciones que engañan al cerebro para que lo perciba como naturaleza real. Y este sistema es súper complejo porque no es un solo mapa, ¿verdad? No, para nada. El motor calcula 3 mapas diferentes simultáneamente. Tienes el mapa de continentalidad, que define qué tan lejos del océano estás. Ok. Luego está el de erosión, que decide si el terreno va a ser plano, como una estepa, o súper escarpado. Y el tercero es el de picos y valles. Y lo que a mí se me hace increíble es cómo interactúan esos 3 mapas. Usan un concepto matemático que se llama curvas splines, Ajá, las famosas splines. que son, en esencia, la regla que traduce esos números fríos en topografía. Imagina una gráfica donde la curva dice, a ver, si la erosión es muy alta, este valor se convierte en una llanura pacífica. Pero si la erosión es baja, elévame este terreno hasta formar un acantilado dramático. Es caos, sí, pero es un caos milimétricamente controlado. Yo lo veo como si el algoritmo fuera un pintor digital. Me gusta esa analogía. Sí, donde estos mapas son los colores primarios en su paleta y las curvas splines son los pinceles que mezclan todo. Y a esto hay que sumarle la temperatura y la humedad. Claro, porque la intersección de todos estos valores es lo que decide en cuál de los más de 60 biomas va a aparecer quien está jugando. Así pasas de una jungla densa de bambú a un desierto enorme.
Y fíjate que hay un valor matemático que me dio muchísima risa, que literal se llama rareza o weirdness. Sí, sí, el parámetro de rareza. Entre más alto sea este valor, más loco es el terreno. Y bueno, todo esto que hemos descrito hasta ahora es en 2 dimensiones, como mirar un mapa satelital. Exacto, pero la inmersión real requiere tridimensionalidad. Ahí es donde entra el ruido 3D. ¿Qué es el responsable de excavar las redes de cavernas subterráneas? O de dejar suspendidas en el aire esas icónicas islas flotantes. El propósito fundamental de todo esto es garantizar que cada semilla de mundo sea matemáticamente única. O sea que nadie, en ninguna parte del planeta, va a ver exactamente el mismo horizonte. El descubrimiento es inagotable. Así es. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Ya entendemos cómo se crea este lienzo colosal. Pero, ¿qué hace la gente ahí adentro? Esa es la gran pregunta. Revisando las fuentes que comparan este diseño con otros juegos de mundo abierto, vemos mecánicas muy distintas. Tienes a otros títulos que son una genialidad, pero están súper enfocados en crear armaduras o vencer jefes específicos. O plataformas que en realidad requieren saber un lenguaje de programación para crear minijuegos. Ajá, o simuladores donde te obligan a gestionar la ecología de un planeta. Tienen una estructura preconcebida. Hay un camino, digamos, una forma correcta de jugar. Y, sin embargo, en nuestro universo de bloques, el enfoque es radicalmente distinto. Estamos hablando de una comunidad que coloca más de 1.500 millones de bloques físicos al día. Diarios es una cifra absurda. En un mundo donde el ciclo de día y noche dura solo 20 minutos, la gente levanta réplicas a escala 1:1 del Taj Mahal o la Torre Eiffel. Con una precisión increíble. Pero a ver, pausa. Todo suena padrísimo, pero me surge una duda genuina y quiero ver qué opinas. Dime. ¿No te parece que el hecho de obligar a construir todo con bloques uniformes de 1 por 1 es en el fondo una limitación gigantesca? Digo, hoy en día hay motores gráficos que te dan arcos perfectos, muebles prefabricados, físicas hiperrealistas. Claro. Entonces, ¿por qué limitarse a cubos de 1 metro cuadrado? Pues mira, es una pregunta excelente. Porque, contraintuitivamente, esa limitación geométrica es exactamente el secreto de su éxito masivo. ¿Tú crees? Sí, 100%. Al estandarizar absolutamente todo en un formato de 1 por 1, el diseño elimina de tajo la fricción cognitiva. A ver, ¿a qué te refieres exactamente con fricción cognitiva en este contexto? Me refiero a la parálisis por análisis. Si te sientas frente a un programa de modelado 3D profesional, la cantidad de opciones te abruma. No sabes ni por dónde empezar. Sí, te bloqueas. Aquí, al tener una herramienta homogénea, funciona como un set de Lego infinito. No tienes que pensar si una pieza curva encaja con una triangular o si las físicas van a colapsar tu edificio. Sabes instintivamente cómo apilar un bloque sobre otro. Exacto. Esa simplicidad primordial reduce la barrera de entrada a cero. Y a partir de esa regla tan sencilla, la complejidad emerge de manera orgánica por la pura escala y la imaginación. Claro, ya te entiendo. O sea, si el juego te diera una pieza prefabricada que es un muro de castillo, pues solo podrías construir un castillo. Estarías limitado a eso. Pero al darte un ladrillo genérico, construyes el castillo, o una nave espacial, o un dragón gigante. La homogeneidad de la herramienta permite una heterogeneidad infinita en el resultado. Y fíjate que la analogía va más allá de la simple arquitectura estática, porque hay un elemento en particular que transforma este mundo de un simple simulador de construcción a una verdadera maravilla de la ingeniería de sistemas. Ah, el famoso polvo rojo, el redstone. Exactamente, el redstone. Esto fue de lo que más me impactó al revisar las fuentes. Este polvo funciona literal como el equivalente digital de la circuitería eléctrica. Sí, no estamos hablando de que las puertas se abren por arte de magia en el juego. Es un sistema físico, de transferencia de energía. Es como el sistema nervioso de este mundo, dándole vida a la piedra y la madera. Y si conectamos esto con un panorama más amplio, esto convierte el juego en un entorno que los ingenieros llaman Turing completo. Que es un concepto fuertísimo en la informática. Muchísimo. Significa que dentro de este universo de bloques, tienes la capacidad teórica de simular cualquier cálculo matemático o lógico que pueda realizar una computadora del mundo real. Y bueno, no es solo teoría, la gente lo ha hecho.
Las fuentes documentan cómo los usuarios usan esta lógica como si fueran fichas de dominó. Creando puertas lógicas, ajá. Exacto. Si combinas un bloque que emite energía con otro que la bloquea, creas las puertas AND u OR. Literalmente, si este interruptor está encendido y este otro también, entonces abre esta puerta. Esa lógica binaria básica, multiplicada por millones de bloques, es lo que ha permitido que construyan calculadoras gráficas funcionales ahí adentro. O procesadores de computadora enteros, hasta réplicas de otros videojuegos completamente jugables dentro del propio juego. Es súper recursivo. Y aquí es donde la situación da un salto hacia la ciencia de frontera. Porque esa misma complejidad lógica es lo que llamó la atención de investigadores de inteligencia artificial. Como el proyecto Mine Studio, ¿no? Exactamente. Resulta que los científicos de datos no solo ven esto como un juego, sino como el campo de pruebas perfecto para entrenar agentes autónomos de inteligencia artificial. Sí, leía que prefieren este entorno de bloques por encima de simuladores carísimos creados específicamente para IA. Claro, como Progen o Habitat. Y la razón está en la naturaleza impredecible del entorno. Por la escala infinita. Por la escala y porque exige tareas no guionadas. Un simulador normal suele presentar tareas lineales, como enseñarle a un algoritmo a esquivar obstáculos en un pasillo, pero el aprendizaje por refuerzo necesita desafíos reales. Lo que en IA llaman planificación de horizonte largo, me imagino. Exacto. Mantener un objetivo en mente por mucho tiempo mientras resuelves problemas intermedios. O sea, imaginemos a un agente de inteligencia artificial que aparece por primera vez en el mapa. No tiene instrucciones. Para sobrevivir la primera noche, tiene que aprender que debe golpear un árbol. Pero la madera cruda no sirve. Ajá, así que tiene que aprender a procesarla en tablas. Con las tablas, descubre cómo ensamblar una mesa de trabajo. Luego hace un pico de madera. Y usa ese pico para minar piedra y hacerse herramientas más fuertes. Todo antes de que el sol se ponga y lleguen los peligros. Es una cadena secuencial de decisiones larguísima. Cada paso depende de haber ejecutado bien el anterior. El agente recibe una recompensa digital si logra sobrevivir y un castigo si cae a un pozo oscuro. Y esto tiene implicaciones reales enormes. Porque los principios que permiten a una IA sobrevivir esa primera noche son los mismos que eventualmente permitirán a un robot en el mundo real navegar por una sala de estar sin tropezar. Es la misma estructura lógica, de percepción, planificación y ejecución, pero probada en un entorno infinito donde equivocarse no cuesta millones en maquinaria destruida. Es fascinante. Pero bueno, entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros los humanos? Porque esta profundidad espacial y lógica también ha convertido a este juego en una de las herramientas educativas más potentes de la era moderna. Los datos al respecto son muy contundentes. Si revisamos la literatura académica, vemos beneficios revisados por pares muy medibles. Sí, por ejemplo en matemáticas. Interactuar constantemente con este entorno 3D mejora significativamente el razonamiento espacial y la rotación mental. En lugar de imaginar un problema de geometría plana en un pizarrón, los estudiantes resuelven problemas volumétricos en tiempo real. Calculando cuántos bloques necesitan para un techo. Y va más allá de los números, fomenta la alfabetización, la creación de narrativas complejas en clases de lenguaje y hasta experimentación virtual en ecología. Todo esto está fuertemente respaldado por la teoría de la autodeterminación, por cierto. A la de la motivación, ¿verdad? Sí. Establece que para que alguien se sienta motivado a aprender, necesita autonomía, competencia y relación. Y el juego te da las tres. Tienes la autonomía de decidir qué construir, la competencia lograr que un circuito funcione y la relación al invitar a tus amigos a colaborar. Y creo que el ángulo más empático de todo esto es el uso terapéutico. Las fuentes destacan servidores diseñados milimétricamente para jóvenes neurodivergentes, particularmente con autismo o déficit de atención. Como el servidor Outcraft. Ajá. Lo cual es bellísimo porque el mundo real a menudo es impredecible y abrumador desde lo sensorial. Este servidor les ofrece un entorno predecible con reglas claras para practicar habilidades sociales de forma segura. Pero, y esto plantea una pregunta importante para tener la película completa. ¿Este poder de inmersión tiene una doble cara? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque yo, actuando como abogada del diablo, al revisar las fuentes veo desventajas muy reales, los riesgos de adicción, la falta de controles parentales en servidores públicos. El ciberacoso,
La destrucción de propiedad virtual. Exacto. Y bueno, cualquiera sabe de los famosos ataques de furia. Esa frustración monumental cuando pierdes todo tu progreso por caer en lava. Es un choque de realidad duro. Pero lo que argumentan los psicólogos educativos es que la herramienta es en su núcleo neutral. Actúa como un amplificador inmenso de las dinámicas humanas. O sea, necesita límites y supervisión. No puedes simplemente darle la pantalla a un niño y esperar que aprenda resiliencia solo. Al contrario, por eso existen modos estructurados, como la edición educativa, que le entrega a los mentores un entorno cerrado con controles. Cuando hay supervisión, esos ataques de furia se convierten en oportunidades invaluables. Para enseñar a regular la frustración, claro. Justamente, es un ensayo general para manejar la tolerancia a la frustración en la vida real, guiado por adultos. Ahora, cambiando un poco de marcha, hay algo sobre la longevidad de esto que está cañón. 15 años en la industria del entretenimiento digital es una eternidad. Es muchísimo tiempo. La mayoría del software se vuelve obsoleto rapidísimo. Y las fuentes explican que parte de esta longevidad sin precedentes se debe a la división del ecosistema. Tienes la versión optimizada para jugar cruzado en consolas, con su tienda oficial. La versión Bedrock sí, Pero por otro lado, tienes la legendaria versión de Java. que es el verdadero laboratorio abierto. Es el territorio de la comunidad de modding. Y no hablamos de ponerle una camisa diferente al personaje. Hablamos de expansiones masivas hechas por terceros. Mods que cambian las leyes de la física, como paquetes de biomas enormes, o sistemas de alquimia. O los que cambian la premisa por completo, donde inicias sobre un solo bloque suspendido en el vacío y generas un imperio industrial desde ahí. Hasta a nivel visual, NVIDIA ha integrado tecnología de trazado de rayos en tiempo real. Pasas de gráficos pixelados a texturas reflectivas fotorrealistas. Es un salto visual enorme. Pero a ver, viéndolo en perspectiva, me entra un poco el escepticismo. Si un producto necesita que su comunidad cree mods masivos durante más de una década para mantenerse vigente, ¿no es eso una señal de que el juego base estaba incompleto? Entiendo por qué lo piensas, pero la realidad es otra. Bajo la lógica tradicional, sí, un producto debe entregarse 100% terminado. Pero la brillantez del diseño original aquí es que fue concebido como un cimiento. Ok, ¿como una base? No como una casa terminada y amueblada, sino como los cimientos más sólidos posibles. Los creadores de mods actúan como una extensión descentralizada del equipo de desarrollo. O sea, fomentan un ecosistema colaborativo que ninguna empresa, por más dinero que tenga, podría sostener por sí sola. Exactamente. Es una sinergia perfecta. Pues, haciendo una retrospectiva de todo lo que hemos platicado en esta inmersión, el viaje es simplemente alucinante. Empezamos con las frías matemáticas del ruido Perlin, pasando por la simplicidad de un bloque de 1 por 1, Y los complejos circuitos de Redstone. hasta llegar a laboratorios de inteligencia artificial y aulas de educación especial. Creo que todo esto demuestra que, en una era de sobrecarga de información y entretenimiento pasivo, las herramientas más poderosas son las que nos entregan un lienzo en blanco en lugar de un guión égido. Totalmente. La verdadera retención y el aprendizaje provienen de la agencia creativa. Y eso nos deja con un pensamiento final muy provocativo para quien nos escucha. A ver. Si un simple juego de bloques pixelados ha logrado convertirse en una herramienta terapéutica, un campo de entrenamiento para IA de vanguardia y una revolución educativa en solo 15 años, Ajá. ¿qué realidades inimaginables van a construir en el mundo físico las próximas generaciones que han crecido aprendiendo a pensar, colaborar y resolver problemas en 3 dimensiones dentro de este universo? Es una pregunta que definitivamente se queda resonando. Totalmente. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión.